Buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta nueva Tardes de Chips. Les recuerdo que este programa es un programa de divulgación del programa de Ingeniería Electrónica en la Escuela Colombiana de Ingeniería y tiene como objetivo compartir con todos nuestros estudiantes, nuestros graduados, los aspirantes que quieren ingresar al programa, los campos de acción, pero compartidos en primera persona a través de nuestros graduados. Tardes de Chips es una iniciativa de divulgación que tenemos desde el año pasado y que busca hacer comunidad, hacer que nuestros estudiantes se acerquen, nuestros graduados se acerquen y mantener ese hilo conductor alrededor de la bonita ingeniería electrónica a lo largo de sus diferentes etapas. Recuerden que ya llevamos más de 26 años formando ingenieros electrónicos desde la Escuela Colombiana de Ingeniería, que somos un programa de alta calidad, acreditado dentro de una universidad acreditada también de alta calidad. Hoy vamos a tener una sección, vamos a tener una invitada muy especial. Tal y como decía la invitación, pues en todas estas series de conocimiento, sobre todo es muy particular aquí en el país, muy común en el país, que hablemos de proyectos. Entonces nuestra invitada tiene que ver con proyectos. Pero quiero antes mostrar nuevamente este panel en donde de forma muy gráfica construimos conocimiento. Entonces vamos de abajo hacia arriba. El ingeniero electrónico necesita un sólido conocimiento de física electromagnética y de óptica. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, muchas de nuestras conexiones actualmente son por fibra óptica, entonces necesitamos tener esos conocimientos. Pero adicionalmente necesitamos conocer de materiales conductores y semiconductores, que son los que hacen posible la amplificación y el corte y saturación que nos permite generar lo digital. Adicionalmente utilizamos conceptos de variable compleja, que son los que nos permiten analizar los sistemas tanto en tiempo como en frecuencia. Y sobre esa base de modelos físicos y matemáticos construimos lo que es la electrónica digital. La electrónica digital nos da pie o nos abre la posibilidad de tener electrónica digital. Y sobre esa, el núcleo transversal más importante que consideramos nosotros debe tener un ingeniero electrónico, que es el procesamiento de señales. Ese procesamiento de señales pues tiene unas aplicaciones, ya sea en imágenes, en control, en sensores y actuadores, en telecomunicaciones, radiofrecuencia y compatibilidad electromagnética, que vamos a hablar de pronto un poquito de eso hoy, y sobre todo en potencia y energía, que es el core, es el área actual de trabajo de nuestra invitada. Hoy tenemos el placer de tener a Angélica Oliveros. Ella es una graduada del programa de Ingeniería Electrónica del año 2003. En este momento su perfil profesional está precisamente allí, en potencia y energía. Ya vamos a ver cuál fue todo el camino que hizo desde que se graduó para llegar a donde está actualmente. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Angélica. Muy buenas tardes, Angélica. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta Tardes de Chips. Hola Alex, no, muchísimas gracias por esta invitación. Un placer volver a estar con la escuela en estos espacios, bastante interesante. Ahorita que te escucho esta nueva ruta de la ingeniería electrónica, pues era un poco diferente en la época en que nos graduamos. Interesante y muy enriquecedor también que hagan estos espacios, pues para motivar a que sigamos estudiando electrónica y en general todas las áreas de ingeniería. Muy interesante, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces te recuerdo que estamos en directo, estamos utilizando la plataforma de Twitch y podemos tener intervenciones de nuestros audio y video escuchas. Entonces ahí tenemos un chat. Si ustedes que están allá escuchándonos y viéndonos quieren hacerle alguna pregunta a lo largo de la entrevista, nos pueden hacer comentarios. Ahí vamos desarrollando nuestra charla de hoy. Entonces empecemos por ¿qué es lo que más recuerdas de tu época en la escuela? Uy, no, imagínate. Efectivamente, yo ingresé en la escuela en el 98, 99, si no me recuerdo. Terminamos materias en el 2003. Nos graduamos en el primer
trimestre de 2004. En esa época, imagínate, yo creo que a hoy, a como está la escuela hoy, no teníamos, creo que el último edificio era el G, creo que se llamaba. A nosotros nos tocó laboratorio, recuerdo allá en el fondo de la escuela, unas casitas que eran los laboratorios de eléctrica. Los antiguos. Mucho tiempo, los antiguos, creo que ya no existen. Entonces era muy, digamos que muy diferente a lo que hay ahora. Realmente yo creo que uno de los temas, el estudiar en la escuela gratificante es en el sentido, obviamente, en el enfoque de ingeniería que se le da, en el tema de, tuvimos, digamos que mucho contacto digamos que con todas las ingenierías. El hecho que fuera especializada en ingenierías hacía que teníamos contacto mucho con temas de sistemas industriales, demás. Eso realmente uno lo vuelve también muy integral. Bueno, mis mejores amigos hoy en día son de la escuela, muchos temas surgen de ahí. Vivíamos yo creo que uno como electrónico vivía, dormía y comía en los laboratorios. Eso yo creo que nunca vamos a poder olvidar, esas salidas tan tardes del laboratorio, y como te decía, era solo. O sea, en esa época recuerdo atrás los laboratorios, salíamos 8 o 9 de la noche, era curioso cruzar todo, bordeando el cementerio todavía. Entonces, no, muy gratos recuerdos de esa época. Esa impronta la mantenemos, ¿no? Una de las cosas que hace diferente la escuela y sobre todo el programa de Ingeniería Electrónica con respecto a otros programas es la relación entre la teoría y la práctica. Tú dices ahorita los laboratorios, y es que el componente de laboratorios que tenemos en la escuela es altísimo, ¿no? Todas las asignaturas del programa tienen laboratorios, con lo cual se contrasta el modelo matemático, la teoría, con la realidad, y que muchas veces el ruido alrededor hace que no funcione tan bien como se espera, y precisamente allí también está ese aprendizaje. Pues qué grato que tengas esos recuerdos. Yo creo que explotamos muchas veces haciendo temas de electrónica de potencia. Recuerdo que hicimos y explotamos varias cositas. Creo que al G lo inauguramos haciéndole ahí un tema, como estaba recién construido el G, y por allá en electrónica de potencia en alguna prueba, no recuerdo, pero sé que bajamos el breaker varias veces de ese edificio. Creo que después les tocó hacer como un análisis de carga diferente, pero varias cositas hicimos por allá. Bueno, ese aprendizaje se trasladó a los nuevos edificios, al nuevo edificio, claro, donde estamos ahora ubicados, que es el explotar, el hacer, el totear, eso, varios corrientazos sentimos por allá. Eso es lo importante. Así entonces, aprendemos. La electrónica se siente. Sí. Literal, no solamente la eléctrica, entonces la electrónica también. Exacto. Y bueno, tú sales de ahí y había un plan muy interesante en ese momento en Ecopetrol. En la escuela. Sí, algo curioso ahí es que uno sale ahí un poco perdido y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y algo importante, yo recuerdo que me afilié en ese momento a la asociación de egresados de la escuela, y en ese momento Ecopetrol sacaba, entiendo que hoy en día todavía lo hace, unas convocatorias de de nuevos profesionales, en donde pedían unos perfiles mínimos, digamos que tener, no haber perdido materias en pregrado, no haber tenido un promedio X y no tener experiencia mayor a 2 años. Esa convocatoria le llega a la asociación de la escuela y no la envía. Y gracias a eso me presento yo a esa convocatoria. Varias personas de la escuela nos presentamos a esa convocatoria, una convocatoria a nivel nacional grandísima. Recuerdo en su época eran como 1000 personas de todas las especialidades, ingenierías, abogados, hasta psicólogos, recuerdo. Un proceso que dura como alrededor, yo creo que un poco más de 6 meses, y quedamos al final 60 personas de todas las especialidades, de todas las ingenierías y de todas las especialidades. Entonces, pues primero recuerdo mucho que fue gracias a la asociación de la escuela, de egresados de la escuela, que digamos que sí funciona el tema en esas vacantes o en ese tema de concursos interesantes que surgen. Entonces, pues también hay que agradecerle a la escuela esa parte de tener mi primer trabajo. Y así llegas al mundo del petróleo. Y así llegó a Ecopetrol. Llegando a Ecopetrol, muy curioso, porque yo era chiquita, como 21 años, nos grabamos jovencitos. Y llegando, y me toca
por temas de la vida, la refinería en Barranca Bermeja. Yo creo que esa experiencia, entonces llego pues un cambio total, soy de acá de Bogotá, irnos pues a calentarnos rico. Imagínate tu primer trabajo con casco, botas en 40 grados a aprender. Yo creo que ese fue una curva de aprendizaje interesante. Entré como en el grupo de confiabilidad y control de la refinería. Pues la refinería tiene muchísimas áreas. Obviamente es tema netamente industrial y de automatización industrial, y entro yo, digamos, a una de esas plantas a dar el soporte en control. Realmente, ¿qué hacíamos en lo que es control y automatización? Es decir, toda la parte de instrumentación, dar el soporte a la parte de instrumentación y control de la planta. Entonces, pues ya es vivir lo que habíamos visto un poco ahí en los laboratorios, ahora sí enfrentarse uno todo el tema de, ahora sí vaya, implemente un control PID a ver si le funciona en la vida real. Ahí sí recordaba las casas de control, pues ahí hago un paréntesis, Alexander fue profesor mío de control en esa época. Entonces recuerdo ahí sí, venga y hagamos, ahí sí después cuando recuerdo que Alex nos ponía a hacer allá laboratorios de control y implemente controles PID a ver si le funciona, pues ahora sí tocó que funcionara. Temas de instrumentación, ya vivir el tema de un proceso y realmente ver que la instrumentación es el mundo y la automatización es el mundo que controla y facilita la vida y de los procesos y le genera calidad a los procesos. Interesante. Ese fue, digamos que mi primer contacto laboral y una entrada y una bautizada buenísima para aprender. Claro, claro que sí. El mundo de la realidad vista desde la teoría, pues lo importante es que tengamos esas competencias para abstraer y solucionar, ¿no? Que al fin y al cabo me imagino que esas responsabilidades fueron las que comenzaste a asumir allá, en ese grupo, pues traerla a la ingeniería a la aplicación y mantener ese grupo de control. ¿Qué otras responsabilidades tenías allá en la refinería? Porque cumplir con ese calor no debe ser tan fácil. las responsabilidades. Vaya y revise el sensor o el instrumento de presión, por qué no funciona, o por qué pasa X o Y, o por qué no prende una bomba, o por qué es difícil en ese calor, es difícil. Además que pues el tema también, el ambiente, pues es un ambiente, y hablo un poco también a las mujeres que están conectadas, y es el tema de la igualdad hoy en día es más fuerte, hace 15 años quizás no tanto. Entonces, llegar una mujer también joven, digamos que a hacerse responsable de la parte de instrumentación de una planta, pues no es fácil. El 90% de las personas con que trabaja son hombres, en un ambiente denso y machista. Entonces también es un tema, no solamente es un aprendizaje profesional, sino obviamente es un aprendizaje de persona y de esas habilidades blandas que uno debe tener en estos ambientes. Hoy en día, digamos que, y eso, ya hoy en día estamos tratando un tema de igualdad hacia las mujeres un poco más vivo. Inclusive hoy en día, actualmente donde trabajo, hay indicadores de cuántas mujeres estamos trabajando en la empresa. En esa época no se veía tanto. Entonces también es todo un aprendizaje, hace 15 años llegar a un ambiente un poco denso, también a un ambiente, hablo también de un tema social, ¿no? En esa época el tema social de seguridad en el país no era, también era un poco complicado, y más en esas zonas que eran un poco calientes, llamémoslo así, a nivel de seguridad social que había. Entonces es el paquete completo, es la parte técnica, es lo que tienes que afrontar también a nivel de lo que vive un país o lo que vive una sociedad, como hoy en día está pasando Ucrania y demás. Y lo que tienes que vivir también como mujer para también en un ambiente machista salir adelante. Eso que cuentas también es muy importante completo. Y hay que resaltarlo porque sobre todo en los últimos años se ha hecho mucha promoción de mujeres en ingeniería, ¿no? Porque la ingeniería tradicionalmente ha sido también un área en donde mayoritariamente hay hombres, pero cada vez se impulsan precisamente como de forma de desarrollo personal que las mujeres opten por ingeniería. Nosotros pues
afortunadamente tenemos un grupo muy representativo de mujeres dentro de los estudiantes y dentro de los graduados, y sobre todo como en el caso tuyo y en los casos que hemos visto anteriormente, hemos traído aquí a personas, bueno, a chicas que han sido han hecho trabajos interesantes por fuera del país, dentro del país. Entonces es importante resaltar también esa mano femenina en la ingeniería, ¿no? Entonces es muy importante. ¿Cuál es la experiencia más grata o el recuerdo más grato que tienes de ese paso por Ecopetrol? Ese aprendizaje. No, yo creo que el salir un poco de la teoría a la práctica es un tema que es súper enriquecedor. O sea, obviamente digamos que en la escuela hay un foco importante, como tú dices, en la parte de laboratorio y demás, pero ya ver una visión global de las implicaciones que tiene la electrónica o nosotros como electrónicos en temas de automatización hacia el resto, es decir, esa manera integral, cómo la electrónica afecta no solamente para ti, tu trabajo, sino, oiga, tengo que hacer de manera integral, unirme con el mecánico, con el eléctrico, con con el químico, también entrar a esa parte, digamos que en cierta manera administrativa, de ver que tu trabajo también va a tener un impacto a nivel de un KPI, de un indicador en una planta, que tú a la final cada cosa es una globalidad, o sea, no es solamente ver un... Exacto, no es conectar, no es probar y funcionó, sino que a la final cada cosa tiene un impacto. Entonces yo creo que el trabajo en refinería, yo le agradezco mucho porque fue mi primer trabajo, el primer trabajo súper técnico de campo total. Y eso que hace, pues realmente uno aplicar todo lo que conoce, aplicar todo lo que aprendió, independientemente pues que vos no te acuerdes de cómo sacar una integral, no es eso, sino es cómo tu trabajo sirve y funciona para generar valor y crear valor en un tema. Yo creo que la refinería fue una de las mejores y mayores experiencias, y creo que hoy le agradezco hoy en día a mucho, es porque me hizo desarrollar muchas habilidades, tanto blandas como técnicas. Y de ahí te haces un cambio y te vas ahora a ABB. Más. Sí, pues digamos que uno ya, también digo, pues no era como antes quizás, que las personas duraban muchos años en una empresa. También hay que ver, hay empresas en general en el medio que ofrecen muy buenas oportunidades de trabajo y demás, y se cruza una muy buena oportunidad también para volver a Bogotá, volver a mi casa y otros temas. Y se cruza con ABB, algo muy ligado. ABB también tiene un área de Industrial Automation, entonces sigo, ya digamos que ahí me empiezo a guiar por el área de automatización, y sigo manejando el tema de Oil and Gas. Ya digamos que ahí fue mi primer enganche en Ecopetrol, y sigo en el tema de Oil and Gas. Duro yo, ahí sí, hablando un poco, que no era como antes que uno dura tanto, pero duré 10 años en ABB, mucho tiempo, pero hice la carrera completa en el desarrollo de un proyecto. O sea, ya ahí ya se hace más que el tema operativo que traía en Ecopetrol, que era el operativo netamente de mantener una planta funcionando adecuadamente y generar obviamente propuestas de mejora. Ya se entra a un tema de proyectos, y es pues todas las fases que tiene un proyecto. Como ingeniero es importante también pasar por todo y cada una de esas fases. Empiezo yo como ingeniero de proyectos. Igual sigo trabajando inclusive en varios proyectos en Refinería de Barranca, en Cartagena, pero ya uno se abre un poco más a otras empresas de oil and gas, en esa época Pacific Rubiales, Oleoducto de los Llanos, y todas las aplicaciones que uno ve en el ámbito de automatización. Aplicaciones en general, y hablamos de refinación, pues todos los procesos de control y automatización. Hablamos en estaciones de bombeo, es decir, en toda la parte de transporte de poliducto y oleoducto, pues también el control y la automatización de estos sistemas. Hablamos en los procesos de extracción de petróleo, hablamos un poco en la parte de Rubiales. Es mayor aún el control a nivel de suministros de aguas, controles también para oleoductos, etc. Entonces,
Inicio esa primera fase en ABB como ingeniero de proyectos, sigo temas de campo, sigo el tema, ya especializándome obviamente en los sistemas de control de ABB. Hablamos, ya salimos un poco, digamos, en la universidad conocemos un poco de sistemas de PLC, ya nos vamos un poco más a sistemas de control distribuido, es decir, un control mayor, y a un sistemas de control avanzado, que es la siguiente capa que le sigue. Entonces ya vemos un poco más de avance específicamente en sistemas ABB. Interesante, ya es programar, hacer, conectar y poner en funcionamiento una planta desde cero. Esa parte sigo con ingeniería de proyectos. Luego pues hay otro punto, y es digamos, uno como ingeniero de proyectos es el que ejecuta, el que hace un proyecto allá en terreno. Y luego paso a ser site manager de los proyectos, es decir, esa persona que ya, además de tener un componente técnico, empiezo a crear un componente de gestión, pero en terreno. Sigo manteniéndome en terreno con proyectos todavía con Ecopetrol, pero ya administrando desde campo el proyecto, site manager, la construcción de toda una obra y la finalización y el commissioning de un proyecto. Seguido de ahí, hago el siguiente paso, que es ya pasar a Project Manager, teniendo ya ese recorrido como en la parte de terreno, de campo, la parte ya de administración de la construcción, y paso para Project Manager. Y ahí es donde ya entra, entonces también con la escuela empiezo el proceso de certificación de PMP, o sea, yo muchas cosas hago con la escuela, hago y me certifico en PMP. Después de unos años de experiencia como gerente de proyecto, me hago también, obviamente me especializo, hago mi especialización en gerencia de proyectos, y duré varios años también gerenciando proyectos, de los proyectos más grandes de ABB aquí en Colombia, a nivel de oil and gas. Y por último paso a un nuevo mundo, ya después de casi, yo creo que unos 11 o 12 años de trabajar en oil and gas, paso a un nuevo mundo que es Marine and Ports en ABB, y ahí cierro mi ciclo en ABB. Termino haciendo proyectos en puertos en Panamá, igual de automatización y electrificación. Muy larga esa experiencia, ¿no? Muy enriquecedora, ir pasando por todas las etapas que tienes, pero claro, la experiencia que acumulas de estar en campo y ya después poder verlo, obviamente más desde un punto de vista gerencial, pues es súper interesante, ¿no? Ahorita trabajas en otro mundo, después sales de ABB, sí, y ahora terminas en otra área que tiene que ver con energía. Salgo yo, ¿no? y me cambio un poco, salgo un poco del área de proyectos, termino ese ciclo en ABB y paso a Enel, al grupo Enel. Inicialmente en el grupo de Enel, en el Codensa, que todos sabemos que es la comercializadora de Bogotá y Cundinamarca. Inicialmente cambio otra vez a ese mundo operativo que empecé al principio, salgo un poco otra vez de proyectos, y empiezo con un área de coordinación operativa, otra vez ese tema operativo que es el día a día. A diferencia de proyectos, es un día a día, tú tienes que gestionar el día a día sobre, digamos que temas y coordinación de pérdidas no técnicas de energía. Entonces paso un poco, ya cambio todo ese mundo de oil and gas y me paso un poco a conocer el tema de electrificación. Interesante, y hace un año en el mismo grupo Enel paso en el Green Power, y ahora lo que realmente y apasiona hoy en día, que son los proyectos de energía renovable. Puntualmente estamos ahorita en proyectos de energía solar. Entonces es cambios, o sea, al final lo que tú ves, un ingeniero electrónico puede cambiar muy fácilmente de industria, muy fácilmente digamos que de áreas, y de igual manera el conocimiento hace que podamos tener unos ámbitos laborales muy variados y muy extensos. Claro que sí. En la invitación que hacíamos para la sesión de hoy, decíamos pues que precisamente todo lo que ha ido llevándote en tu vida profesional han sido esos proyectos de ingeniería, cómo pues se concibe, se planifica, se desarrolla, y todo lo que hay que hacer para llevarlo
a finalizarse, ¿no? Y obviamente eso necesita, como tú decías, pues una capacitación, porque tú dijiste que habías hecho tu especialización, te habías certificado, pero si tú pudieras decirnos cuáles son esas competencias que debe tener un gerente de proyectos, ¿cuáles son las que más destacarías? Mira, exactamente, las competencias blandas es un tema, y yo creo que en cualquier trabajo, pero como cuando tú llegas a un tema de gerencia de proyectos, que tienes que manejar equipos interdisciplinarios, equipos no solamente nacionales, pueden ser internacionales, en donde manejas también una serie inclusive de conocimientos técnicos que puede que tú no conozcas al 100%, que necesitas, claro, un excelente, yo creo que el tema de liderazgo y un liderazgo gentil, hoy en día es la clave también para muchos temas. Y primero eso, tener habilidades blandas de liderazgo, de una visión global de todo un proyecto, desde el inicio, desde el fin. Es muy importante tener esa organización, ser bastante metódico, sin ser cuadriculado, es decir, también una flexibilidad de los cambios. Yo creo que los proyectos lo que más tienen es el cambio diario. O sea, nunca, yo creo que en la vida que he tenido proyectos, nunca la Gantt inicial con que uno hace un proyecto va a ser la Gantt con que terminas. O sea, eso nunca va a pasar. Y ahí es donde también entra el tema de los proyectos Agile, ¿no? Ese nuevo cambio que se está dando hoy en día en proyectos Agile es una metodología excelente. Yo hago un sprint, cambio, hago otra cosa, es súper interesante. Esa flexibilidad la debemos tener. Ahora bien, en tema técnico o en las habilidades técnicas que uno debe tener, mira, yo creo que al final lo que le da la escuela es esas herramientas para análisis, esas herramientas para una buena toma de decisiones, esas herramientas que te permitan ser integral. Obviamente uno mal diría que, oiga, toda la vida yo voy a utilizar pues, el análisis de la raíz cuadrada, de no sé qué cálculo uno hace, pero lo que da la escuela en su metodología, en su enseñanza, es que tú te vuelvas integral a nivel técnico, que puedas analizar, que puedas hacer una toma de decisiones de manera práctica, sea en tu área o sea en otra. ¿Sí? Nunca nosotros como electrónicos vamos a trabajar solos, nunca. Siempre van a estar otras áreas con nosotros. Eso siempre. Es súper importante, ¿no? Mira que tenemos una pregunta desde el chat. Dice, ¿los conocimientos de PMP te ayudan a entender las nuevas metodologías de gerencia como Scrum, entre otras? ¿Tú crees que sí? Sí. Mira que sí, yo fui Scrum Master en uno de los proyectos en Codensa. La metodología, digamos que lo que hace cuando te certificas en PMP, pues cambia mucho a este tema de los proyectos Agile. O sea, el objetivo es diferente. Tú en una metodología Agile no vas a ver un PDT, no vas a ver una Gantt. Inclusive tú empiezas a ver eso y dices, pero ¿para qué acá hacemos una Gantt si eso nunca se va a cumplir? Como Scrum, ¿qué haces? El Scrum es ese facilitador, esa persona que te va a permitir en un proyecto facilitar el día a día digamos, de las actividades que estás haciendo. Es también enfocar los esfuerzos de una manera correcta. Es decir, en ese proceso Agile, los cambios son todos los días. ¿Y qué tengo que hacer como Scrum? Organizas nuevamente tu equipo, haces un Kanban, pues ves si los organizas y lo haces. Entonces, ¿qué te da la metodología de PMP? Esa planificación quizás cuadriculada, poder decir que te genera el PMP. Si ya la has aplicado y pasas a Scrum, es muy fácil que tú puedas hacer una nueva replaneación en 2 días. Entonces, hay unos proyectos, también hay que dejar claro, hay unos proyectos que puedes hacerlos en metodología Agile, hay otros que no, hay otros que hay que hacerlos de la forma de PMP. Yo pienso que la combinación de ellos dos es el que realmente uno, como en su posición de gerente de proyecto, va a ver cuál es la que le funciona mejor. Hay unas características que tú nombraste y hay veces nos escudamos en decir, no, es que yo no tengo esa competencia, esa característica. Gracias. Esas cosas son innatas, se crean, se aprenden. ¿Cuál es tu experiencia? Sí, eso yo creo que uno desarrolla esas habilidades. La vida también uno le da, la experiencia le da. Es
lo que yo sí creo que es que mientras que tú tengas claro que lo que estás haciendo te motiva, te gusta, o sea, eso sí algo que uno debe tener claro y es trabajar, estudiar y hacer algo que uno le gusta. Si a mí en serio me apasionan los proyectos, o sea, es un tema que cuando te decía que estuve en Codensa haciendo tema operativo, yo decía, uy, no, me hacen falta. Y volví a los proyectos y por eso ahora estoy haciendo proyectos solares. Y es, si eso te apasiona, o sea, esos, decimos nosotros, los chicharrones diarios te apasionan, hace que también tú desarrolles esas habilidades, hace que con pasión, con entusiasmo lo hagas. Entonces, claro, uno va haciendo pasos a pasos, va haciendo cada día. Yo creo que cada día en proyectos uno aprende algo, tampoco uno se las sabe todas, eso sí, nunca está escrito sobre la Biblia, pero cada cosa vas aprendiendo, obviamente, mira, conozco también personas que en un inicio quizás son muy tímidas o son muy reservadas, lo saben, tienen conocimientos muy buenos y son muy reservadas, pero cuando empiezan a generarse esa confianza de conocimiento, empiezan a salir nuevas ideas. Yo creo que cada persona es valiosa, cada manera de ser también es valiosa. Es también las habilidades de un gerente de proyecto, es eso. Eso es como un partido de fútbol. Bueno, yo no sé tanto de fútbol, pero el gerente de proyectos tiene que acomodar a las personas como en un partido de fútbol. ¿Quién sabe mejor tapar? ¿Quién es mejor defensa? ¿Cierto? Y quién es mejor para estar a la delantera a hacer un gol. Y eso es clave. En un proyecto vas a tener igual quién va a ser el que está atrás, así defendiendo el proyecto, el que está adelante. Es lo mismo. Entonces, cada persona, cada característica y cada conocimiento es muy útil para el tema de proyectos. Claro, el proyecto es, a veces estamos en la ingeniería y digamos, lo típico es las ecuaciones, los modelos, todo, y a veces perdemos un poco esa dimensión de que la ingeniería se hace con personas, ¿no? Y muchas de las cosas que hacemos entre las personas, pues no son... no están exentas de conflicto. Yo creo que una de las características más importantes que hay que aprender a manejar es eso, ¿no? El manejo de conflictos, el alinear, como tú decías, como un buen técnico a toda tu gente. ¿Tú cómo crees que es ese manejo de conflictos? ¿Es fácil? ¿Qué nos puedes hablar? Yo creo que el tema de desarrollar un proyecto es que todos los días vas a tener un cambio, todos los días vas a tener un imprevisto, todos los días vas a tener... Le decimos en el coloquial un chicharrón, grandes o un incendio grande o un incendio chiquito. Y eso genera mucho conflicto. ¿Por qué? He estado en equipos de trabajos que lo primero que hacen ante un problema es el juzgamiento, ¿no? Pero usted por qué no hizo, usted por qué no, o sea, el primero es el juzgamiento y el incendio atrás. Y nadie ha ido a apagarlo. Sí, entonces... no, lo primero, mira, para el tema de solución de conflictos, busque la solución, vaya y busque primero la solución del problema, ¿sí? Uno como proyecto debe mirar primero buscamos la solución, sin un tema de juzgamiento. Yo creo que eso es lo principal. Lo segundo, mira, el tema de lecciones aprendidas es un tema que soluciona mucho, hay muchos análisis de causa raíz del por qué soluciona eso. Hacer un análisis ya con tiempo y con cabeza fría de un análisis de un tema de causa raíz, soluciona. Lo tercero también, y es en el manejo de cada persona, en esa parte de conflictos hay que saber escuchar, dar el momento para escuchar, ser muy objetivo también. Uno como líder de un proyecto tiene que tener la cabeza fría para ser objetivo realmente, analizar un tema y de dónde está. Enfocarse, reitero, es en la solución más no en el conflicto, y eso lo tienes que traspasar al equipo de trabajo. O sea, un conflicto a la final hay muy seguido, pero que a la final entre el equipo se pueda dar esa confianza de decir, primero que tengas la confianza también de decir las cosas, que tengas la tranquilidad de decirlas, y con un buen relacionamiento. Eso es importante. El desarrollar la empatía en tu equipo de trabajo, eso te soluciona mucho el tema de conflicto. Vas a encontrar personas que son también un ladrillo, que no te dejan, que no va, pero alguien, acá se dice, hay que hallarle la comba al palo. Quizás ese no es el momento de hablar con la persona, hay que hacerlo después, pero esa empatía que uno debe hacer como gerente de proyectos o como líder en un proyecto, no necesariamente como gerente, sino como un project ingeniero, lo que fuese, esas habilidades sí son muy valiosas para uno solucionar, el escuchar también.
todas esas competencias de las que nos hablas son clasificadas como competencias blandas, ¿no? Y entonces, en este siglo, pues cada vez son más requeridas, son más demandadas, todos los empleadores siempre dicen no, que tenga competencias blandas y todo, pero yo siento que hay veces como que nos olvidamos de que esas competencias blandas van sobre un conocimiento y una parte técnica dura. ¿Tú cómo, digamos, qué porcentaje crees que pesa en un buen gerente de proyectos ese balance entre competencias blandas y competencias duras? Como para ver que si tenemos que olvidarnos de las duras o no, ¿cómo lo vas manejando? O sea, con esa experiencia tan Mira, amplia que tienes en los proyectos. Mira, yo pienso que eso es un 50-50, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro 50, eh, digamos que uno no va a ser experto en todas las especialidades de un proyecto. Pero también, frase coloquial, pues uno también no tiene que comer entero. Es decir, que si a ti te presentan un diseño de ingeniería civil, mecánica, hidráulica, lo que fuese, pues debes tener también ese conocimiento técnico para saber si lo que están haciendo es de una manera optimizada, es decir, no me estoy sobrecosteando, no estoy digamos, haciendo un diseño por arriba, porque la más fácil es, yo hago un diseño, por ejemplo, un diseño de cables, yo lo subdimensiono para prevenir que pase algo, pero ¿cuánto está costando eso? Adicionalmente hay algo que hoy en día está pasando mucho en los proyectos y es que las áreas no se interrelacionan, es decir, no sé, te voy a poner un ejemplo sencillo, digamos, se está construyendo una subestación eléctrica y el cárcamo y otra persona está haciendo el tema del diseño de cables y nunca el de la subestación habló con el de cables para saber si los cables cabían dentro del cárcamo de la subestación. Tú como gerente pues debes también tener esa capacidad de técnica de detectar esos huecos que quedan en tu proyecto, en esos huecos que quedan en la ingeniería. Entonces, es un 50-50. ¿En dónde también puedes optimizar? ¿Cómo se optimiza? En temas de suministros, en temas de HHs. Oiga, yo puedo generar, no sé, digo algo, un plano que, no sé, puedo dar ideas de optimización, un diseño que me iba a tomar, no sé, 100 horas, lo puedo hacer en 50 horas. Esa parte técnica te da hacia la parte de optimización, de verificación de tu proyecto. Entonces, sí es una parte 50-50 que te dé ese análisis también, esa crítica con el diseño también. Claro que sí. Oye, es muy grato ver cómo cada vez que tenemos este programa y cada vez que nos encontramos con gente graduada de la escuela, es muy chévere ver cómo hablan con pasión de lo que hacen. Yo creo que eso es lo más importante de todo lo que ha sido este programa, ¿no? Y es que siempre las personas que invitamos nos hablan con mucha pasión de lo que hacen, con mucho agrado de lo que hacen, y obviamente eso marca el derrotero de que pues a uno le vaya bien, ¿no? Porque a uno hace lo que realmente le gusta, y dentro de las cosas que nos gusta, pues nos gusta aprender, porque pues estamos en el entorno del conocimiento. Nuestro trabajo es un trabajo basado en el conocimiento. Y entonces me acuerdo ahorita de una experiencia que tuviste tú por tu paso por Reino Unido, de que conociste a alguien. Conociste a alguien por las calles, ¿no? Entonces... No, sí, uno que es bien ñoñito, pues en la época ya no tanto. Recuerdo, sí, realmente estábamos en Cambridge y se estaciona una camioneta y sale una persona, o pues bajan una persona en silla de ruedas. Y yo me quedo así como mirando cuando era Stephen Hawking. O sea, un tema, los que ven de Big Bang Theory, quedé como Sheldon ahí. Dios mío, bastante interesante. Además que ese es el tema de la ingeniería, ¿no? Uno de los mayores, de las mayores mentes del siglo. Bueno, ya falleció, pero era una de las mayores mentes, y yo creo que mucho de la teoría de la física está basada en él. Y eso uno ve una persona de esa, yo creo que uno más se emociona ver a un personaje de esos que a un actor o algo así. Yo creo que eso es lo que hace la ingeniería, apasionarse al ver esos encuentros. Claro que sí, porque son figuras representativas, ¿no? Porque muchas veces uno ve los modelos, las teorías, muchas de nuestras unidades de medida tienen nombres de personas, pero cuando uno interioriza que realmente fue una persona la que hizo un aporte, la que
traemos nombres a colación, ¿no? Un Maxwell, un Ohm, un Volta, cosas de esas que lo relativiza a uno tanto, pero si uno recuerda, pues es que hubo una persona detrás de ese aporte, de ese descubrimiento, de eso que hace que la ingeniería actual, la ciencia actual, pues sea precisamente lo que es, ¿no? Porque todos ha sido construido por humanos, eso no hay que olvidarlo. El aporte que tú haces en tus proyectos lo hace una persona. Entonces, eso siempre hay que rescatarlo. Es muy bonito de todo esto. La física, las 3, 4 físicas que vemos en la escuela, mira, eso sirve para mucho, la verdad. Claro. Muchísimo. Que sí. Y bueno, ya para ir cerrando un poco, me gustaría que nos contaras de esas habilidades y conocimientos que obtuviste en la escuela, en el pregrado, en la gerencia de proyectos. ¿Cuál es el que más has explotado? O sea, que tú digas, no, es que este ha sido mi caballito de batalla durante ya tus casi 20 años de graduada. No, o sea, sí, pues eso también hace parte de la línea que tú tomes, ¿no? Digamos que durante mis primeros años toda la parte de instrumentación, de control e instrumentación y toda esa parte de oil and gas, instrumentación y control fue un tema súper crítico que me sirvió muchísimo. Y hoy en día, algo curioso es cuando empezamos con este mundo solar, que viene el tema de los paneles solares, del inversor, de un banco de baterías. Mira, yo creo que yo no volví a tocar esa parte de la teoría de cómo funciona un inversor. Y te lo juro que tocó volver a sacudir un poco el polvo y volvernos un poco a leer esa teoría de una corriente DC, cómo la transforma una corriente AC. O sea, eso nunca va a cambiar. Entonces, para mí, eso fue hace como un año, volver a desempolvar todo eso, empezar a volver a leer. Interesante, o sea, es interesante que a la final pueden pasar 20 años y tú todavía la electrónica se mantiene con los mismos conceptos técnicos de hace mucho tiempo. Y eso es como montar en bicicleta, o sea, como una vez lo aprendiste, Sí. está por allá en Sí, alguna parte de tu cerebro y tú desempolvas el libro y ahí sale, ¿no? O sea, eso... Sí, total, uno lee una horita y ya otra vez como que dice, uy, ya me acordé. Mira, recuerdo mucho leyendo esta parte, decía, oiga, yo me acordé una vez que hice un laboratorio por allá, hicimos X o Y cosas y uno dice, ay, sí, eso se hacía como así, o sea, eso no... Ya entiendo por qué iniciamos esta conversación acordándote de las bajadas del breaker del edificio y todo, de la potencia, es lo que está ahorita en tu día a día, ¿no? Sí, claro, eso no se olvida, la energía de potencia no se va a olvidar. Ahorita abriendo un inversor, viendo un IGBT, no, o sea, eso no se olvida. Y sobre todo que ahorita estamos en un momento crucial en la parte que tú estás, porque estamos en esa modernización, digitalización de lo que es la generación, bueno, sobre todo la transmisión, que siempre ha sido muy old school, como dicen ahora los muchachos, ¿no? Entonces lo estamos modernizando y estamos teniendo todo este tema de electrónica de potencia para control digital de las estaciones, y yo sé que esa va a ser una parte de mucho desarrollo y de mucha implementación tanto en el país como en la región en estos próximos años, ¿cierto? Realmente sí, o sea, con todo por ejemplo, que hizo Hidrotango entre comillas, pues es incrementar un poco todo este tema de generación solar, generación eólica, para poder inyectar quizás esas falencias de energía que estamos presentando por Hidrotango, pues que los parques solares asuman parte de ese suministro de energía. Realmente el tema hoy en día de la parte solar, además que son unos proyectos vistos desde un punto de vista diferente, ¿no? El tema ambiental es prioritario hoy en día. Antes en los proyectos el tema ambiental no era tan crítico, hoy en día sí, en proyectos de energía solar o de energía renovable, entonces es un tema bastante interesante. Entonces mira que entran también ingenieros ambientales a apoyar a un ingeniero eléctrico y electrónico en un desarrollo de energía renovable full. Andamos de la mano y es lo que hoy realmente es la vanguardia y lo que está ayudando mucho al país en general, las energías renovables. Es un tema que los invito también, hay mucho tema de energía renovable que estamos en proceso.
personas nuevas que ahorita están empezando. Es muy interesante ese campo, es muy integral y la electrónica es el input para todo, es toda el proceso de generación es electrónica, el tema de control también, estamos hablando de escadas eléctricos, es bien, bien interesante. Aquí hay una pregunta que tenemos de Secanoning. Dice, ¿y te ha gustado más los roles técnicos o los roles gerenciales? Eso es un mix. O sea, si te digo hoy en día, pues yo hace rato no cojo un destornillador, soy muy honesta, pero, pero yo voy a campo, cuando voy a campo, el hecho de ser uno técnico también, o sea, uno se mete dentro de los gabinetes, dentro de los cárcamos, va y mira, abre una subestación. Entonces yo pienso que es un complemento, uno nunca deja de ser técnico, o sea, yo creo que uno nunca, independiente de esa parte gerencial y administrativa que uno haga, uno nunca deja su tema técnico que le apasiona y quizás por eso también se enfoca en este estilo de proyectos. Bueno, pues como te has dado cuenta, aquí están estudiantes nuestros, aspirantes, ya con una experiencia que tú tienes, que nos has contado, y que te agradezco de verdad nuevamente al haber compartido con nosotros en este espacio toda esa experiencia. En retrospectiva, ¿qué es lo que le recomendarías a los estudiantes que actualmente están en el programa? Hay veces nosotros estamos ahí metidos en el tema duro del libro, del conocimiento, de tal. ¿Qué le recomendarías a esas personas que están ahí, que a veces pueden tener alguna frustración porque de pronto ahorita estamos en época de parciales, entonces de pronto en el parcial no le fue tan bien como él esperaba, como quería? ¿Qué le recomendarías a esos estudiantes que nos están viendo hoy? Mira, yo creo que ese sacrificio que uno saca o hace en esos 5 años de carrera dura, porque eso sí, yo digo, es duro, cálculos, físicas, luego electrónicas, luego digitales, luego pues toda esa fase que pues, ahora comunicaciones. Primero que da, uno a veces dice, venga, pero yo ¿por qué estoy viendo todo eso? Es porque eso genera análisis, eso genera un conocimiento integral, eso genera esas competencias duras que estábamos hablando, que a la final en cualquiera de las ramas que uno se vaya de la electrónica se va a aplicar. Entonces, eso a la final en el transcurso de los años, uno lo va a ver que lo aplica, es en la manera de análisis, en la manera de identificación técnica de soluciones, de manera integral lo vas a hacer. ¿Y qué es? Que también en esa slide inicial que tú mostrabas, y es, bueno, también empezar a buscar qué es la rama que a uno le gusta. La electrónica tiene muchas partes. Yo me fui con la parte de automatización y control, ahora de temas de energía renovable, pero hay muchas personas, hay personas que salen por el tema de comunicaciones, que también es muy bueno. Hay personas que se dedican también al tema de, digamos, de emprendimientos también, que tienen muchos temas de electrónica. Entonces, a la final es sentir también, ir buscando esa sensibilidad de qué es lo que me apasiona, qué es lo que me gusta, de las carreras que yo creo que son más versátiles en la ingeniería somos nosotros. Podemos aplicar a cualquier industria. Entonces es el ánimo, el ahínco, busquen generar esa dinámica de análisis y verán que cuando salga eso cuando salgamos egresados, eso es muy, muy interesante. Lo que viene después es gratificante. Y ya para terminar, digamos en los últimos años siempre hemos hecho hincapié en que para que el país, que nosotros somos un país en vías de desarrollo, continúe con ese desarrollo, necesitamos más ingenieros. Entonces, en esos estudiantes que están ahorita finalizando el colegio, que están ahí como dudando si entrar, si no entrar, ¿tú cómo los convencerías de que ser ingeniero en Colombia, en proyectos, con miras a que se vaya a graduar en el 2025, 2026, es una buena apuesta? No, la apuesta que es, nosotros como ingenieros tenemos la globalidad del mundo. Podemos ser técnicos, podemos ser gerenciales, podemos ser administrativos, cosa que desarrollamos una parte de análisis muy interesante, que eso que hace que mueve al mundo en cualquiera de las áreas. Es decir, puede ser en 5 años vamos a tener una industria, no sé, muy diferente a la que está ahora, pero la electrónica siempre se va a mantener. Nosotros siempre vamos a generar trabajo, siempre. Entonces,
vamos a generar oportunidades. Siempre, gracias a nosotros, optimizamos procesos, la calidad de los productos y procesos se mantiene. Entonces siempre vamos a tener unos campos de acción muy interesantes que van a hacer que siempre vamos a necesitar un ingeniero en el mundo. Entonces es de las carreras más completas que hay. Que bueno, quizás en algún momento sufrimos, trasnochamos, bueno, pero eso después, eso se retribuye. Entonces, no, la ingeniería es uno de los primeros focos que hay que motivar a estudiar, totalmente. Angélica, muchísimas gracias por compartir tu tiempo. Sé que Alex, eres una persona gracias. ocupada, pero muchas gracias por sacarnos este tiempo, Muchas por gracias. compartir esa experiencia. Tal y como pues, te había dicho previamente, este programa pues lo hacemos en directo, pero después también lo ponemos en la página web de la escuela, en nuestro canal de YouTube. Entonces, más personas nos van a ver, de pronto los que no pudieron hoy porque estaban en clase, en el transporte, bueno, todo, pero después nos ven y es muy grato ver esa emoción con la que cuentas de tu día a día, con esa emoción con la que enfrentas tu trabajo, con esa emoción con la que resuelves tus problemas, los conflictos que tienes con los proyectos. Es muy gratificante ver ese trabajo de día a día. Nuevamente muchas gracias y te dejo con tu público para que te despidas. Alex, no, a ti realmente muchas gracias. Hace rato no tenía un contacto con la escuela. Le agradezco a la escuela también mucho de lo que somos hoy en día. Entonces, muchas gracias por el espacio. Interesantes estos conversatorios contigo y bueno, y a motivarnos para ser unos excelentes ingenieros que generemos valor. Eso es lo importante. Entonces, mil gracias. Bueno, pues te espero después en otro programa que nos hables de Enel, que nos hables de más cosas. Hoy vamos ya llegando al final de nuestro programa y de verdad, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Te mandan también decir que gracias desde el chat. Entonces es muy gratificante ver que estas iniciativas tienen eco entre nuestros graduados. Hasta una próxima vez. Muchas gracias. Gracias a todos, un excelente día. Gracias. Gracias, chao. Bueno, como ustedes saben, tenemos varias secciones en nuestro programa. Esta primera sección se llama Tu historia cuenta y en ella buscamos rescatar a las personas que están detrás de esas historias de éxito. Para nosotros todos nuestros graduados tienen historias de éxito porque lo que es chévere y ustedes se han dado cuenta es la pasión con la que todos nuestros invitados hablan de la carrera, de lo que hacen y de esas competencias que después pueden poner en práctica, unos acá en el país, como es el caso de Angélica hoy, como el caso de Caterín es el de hace 15 días es en el exterior, y en donde estén, y tal y como decía Angélica hoy, pues el límite es como el mundo, ¿no? La ingeniería nos permite estar en esos lugares en donde realmente se necesita día a día. Por tiempo, hoy dejamos nuestra emisión hasta acá, no sin antes recordarles que este programa se llama Tardes de Chips, que mi nombre es Alexander Pérez, soy el decano del programa de Ingeniería Electrónica en la Escuela Colombiana de Ingeniería y que los invito a que se pasen por nuestras redes sociales del programa, de la escuela. Estamos en pleno proceso, estamos iniciando el proceso de admisión, que ustedes vengan, se empapen de lo que es la ingeniería electrónica, las demás carreras que tenemos en el programa, en la universidad. Y que vengan y de la mano de nuestros graduados pues vean realmente los diversos y amplios campos de acción que tiene un ingeniero electrónico y de la sólida e integral formación que damos aquí en la escuela. Dentro de esos 26 años pues hay cualquier cantidad de casos de éxitos como el que hemos venido viendo en nuestra historia cuenta, y es importante que ustedes pues tengan esa visualización, ¿no? De yo empiezo una carrera, pero ¿y cómo va a ser después? ¿Qué voy a hacer después? ¿Cómo me proyecto en 10 años? Siempre son esas preguntas cuando hacemos vocacionalidad y nos preguntan ¿qué vamos a hacer en 10 años? ¿Cómo nos vemos? Pues aquí podemos dar una ayuda para que ustedes se visualicen cómo se quieren visualizar en 5, 10, en 15 años. Entonces, los invito dentro de 15 días a una nueva Tardes de Chips acá por Twitch
y espero que este programa ustedes nos dejen sus comentarios, nos cuenten qué otro tipo de perfiles quieren ver, qué otro tipo de áreas de trabajo les gustaría mirar, telecomunicaciones, robótica, diseño. Hemos tenido aquí diseñadores de hardware, diseñadores de software, gerentes de proyectos, profesores que trabajan en robótica. Bueno, espero sorprenderlos con nuestros invitados posteriores y entonces los espero dentro de 15 días en una nueva Tardes de Chips. Muy buena tarde, que estén muy bien.